Y mientras buscamos cómo crecer y generar empleo, las peleas entre los representantes de los poderes continúan. A la tensión entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia por la elección del nuevo fiscal se suma una noticia conocida en los últimos días: la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de otorgarle protección cautelar al expresidente de la Corte, César Tulio Valencia Copete. Que un organismo internacional exprese de esa manera su preocupación por la seguridad de un magistrado que libra un largo litigio con el presidente Uribe es una incómoda situación, al menos para la imagen del gobierno, ya que puede prestarse para múltiples interpretaciones. Felipe Zuleta habló con Ramiro Bejarano, quien es el abogado del magistrado Valencia, pero como Bejarano también es columnista, Zuleta aprovechó para preguntarle sobre los últimos incidentes del enfrentamiento Uribe-Ibáñez. Felipe Zuleta entra al radar. ¿Por qué y para qué el magistrado Valencia pidió medidas cautelares de protección ante organismos internacionales? No es cierto que el doctor Valencia haya pedido medidas cautelares. Quien pidió esas medidas cautelares y quien las pide son unos organismos internacionales. Ah, ¿no es él? No, no es él. Él es el beneficiario de las medidas cautelares, pero el peticionario de las medidas cautelares son el Comité Interdisciplinario por los Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas y la Organización Mundial de la Tortura, de lucha contra la tortura. Son tres entes muy importantes. ¿Y por qué pidieron ellos estas medidas cautelares para el doctor Valencia? Porque esas son entidades que están monitoreando la situación de derechos humanos en países como estos. Y obviamente ellos, como cualquier colombiano, tienen que advertir que en materia de derechos humanos una persona que está en grave riesgo en Colombia es el magistrado César Tulio Valencia, y los hechos lo han demostrado. Pero además por otros motivos que son muy importantes, que es que se ha sabido que el doctor Valencia Copete ha sido objeto de una guerra sucia sin precedentes. Le han averiguado a él su vida familiar, su vida personal, le han hecho seguimientos, le han chuzado sus teléfonos. Es decir, en los organismos de inteligencia, al doctor César Tulio Valencia, que es contraparte del señor presidente de la República, le han dado tratamiento de delincuente. Y eso, obviamente, pone en riesgo al magistrado Valencia. Pero, doctor Bejarano, pero a otros magistrados que no están en litigios con el presidente les ha pasado lo mismo. ¿Por qué a ellos no les han dado medidas cautelares? También a otros. Hay dos magistrados más, a la doctora María del Rosario Lemos y a otro magistrado que también otras entidades pidieron para ellos medidas cautelares. ¿Y se las dieron? Y se las dieron. Es decir, hay tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están gozando de eso. Ahora, hay otros magistrados que no han recibido medidas cautelares, pero que también han sufrido la guerra sucia. ¿Por qué? Y no son contrapartes del presidente. Porque hay una política de Estado dirigida desde la Casa de Nariño para utilizar los organismos de inteligencia y hacer guerra sucia. Eso no lo puede negar el señor presidente de la República, aun cuando consiga la audacia de hacerse reelegir por segunda ocasión. ¿Qué opina usted del enfrentamiento abierto entre el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia a raíz de la terna del fiscal? Mire, me parece un enfrentamiento terrible, tanto más cuanto que está propiciado por la terquedad del presidente de la República, quien ahora volvió a salir a decirle a la Corte golpista, volvió a decirle al presidente de la Corte Suprema de Justicia mentiroso. Y a mí me parece terrible todo lo que ha pasado. Usted vio, por ejemplo, el domingo por la noche un comunicado del presidente de la República, sí, lo vimos en los con errores de ortografía. Sí. Al otro día un otro comunicado del doctor Valencia Cosio, porque es que el presidente no tiene ministros ni secretarios, es lo que tiene es testigos. Para todo es testigos. Qué artera ser uno ministro en un gobierno donde uno no sabe si el presidente está hablando de una razón de Estado o está pensando en un expediente donde uno tiene que ir a declarar después. Pero bueno, pero el presidente de la República está cumpliendo con la Constitución, él mandó una terna. Pues claro. Y los tres de la terna son abogados. ¿Qué más dice la Constitución? No, la Constitución lo que dice es que debe ser elegido una persona que tenga la idoneidad, y la idoneidad está dada por los requisitos constitucionales que prevé la Constitución para ser magistrado, que son iguales para magistrado, y es el hecho de que tenga un buen crédito para adquirido durante 10 años de ejercicio de profesión o durante 10 años de ejercicio en la academia. Pero en la entrevista que el doctor Augusto Ibáñez, presidente de la Suprema, le dio a Cecilia Orozco el domingo, sacan como del sombrero unas normas internacionales.
Sí, como una cosa como que no estábamos esperando que la cosa saliera lo por que ahí. entiendo es que ante esta situación terrible en la que ha puesto el gobierno a la Corte, parece ser que el presidente de la Corte lo que está planteando es la posibilidad de que, de acuerdo con unas normas internacionales, la Corte y el país tienen derecho a provocar que se nombre un fiscal independiente. Pero mira, yo me sorprendo, por ejemplo, el doctor Valencia Coso sale a dar un comunicado que francamente es una vergüenza, un ministro de Interior y de Justicia que sale a dar un comunicado que simplemente lo que pretende es ratificar la versión del presidente. Eso es una estrategia judicial. Y es un comunicado tan ridículo que yo en algún momento pensé que había sido preparado como para un libreto burlesco de Toli Maruja. Es una cantidad de tonterías. Lo único que no han podido desbaratar es una cosa que es contundente, que es la siguiente. ¿Cuál? ¿Cómo puede decir el señor presidente de la República que los magistrados Arrubla e Ibáñez le dijeron en privado que estaba solucionado el tema de la inviabilidad de la terna, si es que llevan 1 mes y medio diciendo que la terna es inviable? Entonces, o al presidente le pasa que no lee la prensa y entonces no estuvo en capacidad de decirle a los magistrados, pero ustedes, ¿por qué dicen en público esto, una cosa diferente? O no es cierto, que es lo que yo creo, que al presidente los magistrados le hubieran dicho en privado que la terna sí era viable y que él se hubiera hecho el idiota a pesar de que públicamente le estaban diciendo en público que no era viable. De manera que eso es lo que me hace a mí pensar que quien está mintiendo es el señor presidente de la República. ¿Y en qué va a acabar este enfrentamiento? Miren, este enfrentamiento tiene que acabar. Yo creo que hay solamente 2 caminos. El institucional, que solamente puede ser el de que se modifique la terna y que se introduzcan en esa terna un conjunto de juristas que a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se les llene ese requisito de la idoneidad. Y el otro camino es el camino de hecho. ¿Qué es cuál? Que es cualquier locura que se le ocurra. ¿Cerrar la Corte? O que el presidente nombre al fiscal él directamente. El presidente ayer decía que si la Corte llegase a nombrar fiscal ella sola, ignorando la terna, que eso era un golpe de Estado, pues también sería otro golpe al Estado y a la institucionalidad si a Uribe se le ocurre el esperpento de nombrar él solo el fiscal. Pero yo creo que esa salida no institucional a un presidente que, según reveló en la comisión en la comisión asesora, que él se autocalifica como un gamín. Y que espera seguir siendo gamín. Y que espera no corregirse, porque además ya la vida no le alcanza para mejorarse. Es muy peligroso, porque él está bastante alterado con este tema de la terna, y está alterado por muchas razones, porque primero él cree que llevarle la contraria o opinar diferente a él es atentar contra el Estado. Él tiene una percepción de la democracia bastante rara. Es una combinación entre lo que era el l'état c'est moi de Luis XIV y que todo lo que ocurra en contra del jefe del Estado es un delito de Estado, y además con que la democracia consiste en que él pueda hacer y deshacer del Estado de Derecho como bien le venga. Pues, doctor Bejarano, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en el Radar. Gracias a usted, doctor Felipe.